Jerárquica, particional y en grandes bases de datos. Bueno, antes de entrar al tema de agrupación, entonces recordemos un poco lo que vimos en la última sesión, que fue lo de árboles de decisión, ¿cierto? Utilizamos los árboles de decisión para una tarea que es clave, que es la clasificación, pero que también puede servir, de acuerdo a algunas, digamos, variaciones, para hacer predicción o hasta para hacer estimación, ¿de acuerdo? Obviamente se habla de árboles de decisión para hacer clasificación porque estamos hablando de que la variable target es una variable categórica, ¿cierto? O es bueno o es malo, o es más o es menos, o es excelente o no regular, ¿de acuerdo? Y nos dimos cuenta cuando vimos eso que las reglas de decisión que se pueden sacar de esos árboles son muy útiles y fáciles de entender, y esta es la gran fortaleza de los árboles de decisión, el que sea. Puede ser CAR, que es binario, o puede ser C4.5, que es lineario, pero igual los dos permiten entender muy fácilmente al usuario qué es lo que está pasando por dentro, cuál es la regla que está escribiendo los datos, ¿cierto? Y eso es muy importante porque en muchas aplicaciones, hay que decirle al usuario por qué se está tomando una decisión, ¿cierto? Pero para aplicar árboles de decisión tenemos que tener un dataset preclasificado, tenemos que tener un conjunto de entrenamiento que sea rico, que demuestre toda la variedad de situaciones que se pueden presentar, ¿cierto? Porque si no, pues él no va a poder determinar las reglas. Y adicionalmente, pues cuando estamos hablando de árboles de decisión y su uso en clasificación, la variable tiene que ser discreta o tiene que ser... bueno, los atributos de la clase objetivo deben ser discretos, ¿cierto? O sea, el target, estamos hablando de clasificación, ¿sí? Los árboles binarios como CAR, basados en ese criterio de decisión phi, u otro cualquier criterio que separe las clases en forma equilibrada, desafortunadamente tienen el problema de que son muy profundos, porque son binarios, ¿cierto? Entonces, pues empiezan a salir demasiadas reglas y en la práctica puede que sea difícil de manejarlos por lo amplio. Pero uno puede y uno debería, cuando está haciendo una aplicación, utilizar los dos árboles, ¿sí? Los dos árboles de una u otra forma, a pesar de que utilicen diferentes criterios, tienen que empezar a darte información de que uno refuerza al otro. Si tú te vas a ir por C4.5, al comparar los resultados con CAR, te puedes dar cuenta, no, sí, mire, esta rama también trata de escoger lo que en este otro árbol es esta rama, para que tú puedas como decir, no, los árboles están llevando más o menos hacia aquí, así estén utilizando diferentes criterios. Eso ayuda también a identificar, por ejemplo, problemas en el árbol, o sea, un árbol que tenga algo que no sea lógico, y tú vayas y mires en el otro y dices, uy, claro, esta columna no la debí tener en cuenta porque tiene demasiados valores. Recuerden que eso es un problema de los árboles. Una columna como por ejemplo el número de la tarjeta de crédito no debe ir porque todos los números son distintos, entonces el árbol va a tener una opción que va a decir tarjeta de crédito y todos los importantes valores que hay, ¿sí? Entonces eso no se debe dar. Árboles binarios como por ejemplo C4.5, C5.0, que son basados en ganancia de información, en radio de ganancia y pues en otras funciones que permiten definir o que permiten partir muy bien el árbol, o sea, escoger la regla que es más importante de las posibles para poder dividir el árbol lo más certeramente posible, mandarlos de una clase por un lado y los de otra clase para otro lado. Eso es lo que siempre se trata de buscar con las reglas, o con phi o con la ganancia de información. Y adicionalmente, uno puede definir requisitos en los nodos hoja para que sean menos profundos, o sea, para que el árbol se vaya generando y llegue un momento en donde él mismo pare y no se genere todo y después toque recortarlo. Si ustedes se dan cuenta, eso fue lo que hicimos ahorita con el ejercicio. El ejercicio tenía que el mínimo número de objetos en la hoja tenía que ser 2. Si no, ya no generaba más hojas. Entonces, por eso el árbol en hueca nos generaba solamente con una regla de decisión y no más. Cuando le quitamos la restricción, él ya generó todas las reglas hasta abajo, ¿cierto? Hasta el final de las hojas. Bueno, ahorita vamos a hablar de lo que es el clustering, la agrupación o el agrupamiento o la segmentación, como quieran llamarlo.
Primero vamos a hablar de algunos ejemplos, retos y problemas de la agrupación. Después vamos a ver el enfoque de las técnicas de agrupación y vamos a ver explícitamente como dos enfoques. Hay muchos más enfoques. El enfoque jerárquico, el enfoque particional. Hay un enfoque basado en densidad, hay un enfoque basado en grafos, hay otros enfoques, ¿ok? Entonces vamos a hablar solamente de los más importantes y específicamente de lo más importante es de los algoritmos particionales, entre ellos el CAMINS. Es como, o sea, si uno no conoce el CAMINS, no sabe qué es cosa, ¿sí? Porque es el algoritmo que más se conoce, igual los jerárquicos, por eso están acá. Y después vamos a hablar de algunas cosas, de algunos algoritmos básicos para grandes bases de datos, ¿de acuerdo? Porque el clustering es uno de los problemas más complicados de manejar, ¿sí? O sea, segmentar los datos, al igual que, por ejemplo, las reglas de asociación, generan problemas combinatoriales que son muy complicados, ¿sí? O sea, para poder armar los grupos pueden haber tantas miles de formas para hacerlo que encontrar la adecuada es bastante complicado. Entonces, vamos a ver eso pues dentro de lo que son los retos y demás. Entonces, ejemplos de la agrupación. Segmentar los clientes de una base de datos basado en la similitud de los patrones de compra. Entonces, tomar para cada cliente un conjunto de información que refleje sus hábitos de compra y tratar de segmentarlos, ¿sí? Entonces, no, este comprador es comprador de objetos de marca, por ejemplo. Este otro no le importa la marca, sino le importa el precio. A este no le importa ni el precio ni la marca, sino otra cosa. O sea, tratar de separarlos para poder hacer estrategias de marketing dirigidas específicamente a cada uno de ellos, ¿cierto? Agrupar casas de un pueblo en vecindarios basados en características similares. Y las características similares podrían ser su ubicación geográfica, facilísimo, ¿cierto? Pero la característica podría ser otra cosa. Podría ser basada, por ejemplo, en el nivel de ingresos y egresos, o sea, en el neto generado por la casa mensualmente. Entonces la ubicación no necesariamente es los vecinos juntos, pueden ser otro tipo de agrupación. Entonces hay que definir, por ejemplo, eso. Identificar patrones similares de uso de la web. Entonces cuando la gente está entrando a tu sitio web, entonces encuentras que ciertas personas con cierto perfil usan ciertos links. Entonces, pues soñado que cuando esa persona entre, sea de un perfil que aparezcan los links que él usa, ¿cierto? Y no estar entrando otra vez link por link hasta llegar al que necesita, ¿sí? Le ayudas a ahorrar tiempo a esa persona y adicionalmente lo fidelizas a tu sitio web, ¿cierto? Porque él ya sabe que entra y está consentido, ya le tiene todo como él lo necesita, ¿ok? Mejorar el proceso de auditoría separando las transacciones sospechosas de las benignas, ya habíamos hecho ese ejemplo. Agrupar genes con comportamientos similares en bioinformática. Reducir el número de dimensiones de un dataset que tiene cientos de atributos. Entonces, el clustering, cuando se utiliza como una etapa previa, en donde, no sé, vamos a hacer clasificación, pero yo puedo utilizar, tengo un dataset que tiene 2000 columnas. 2000 columnas, muchísimas columnas. ¿Cuáles realmente me sirven? Entonces yo puedo utilizar una estrategia de clusterización para poder encontrar cuáles son las columnas que no se necesitan y eliminarlas y hacer así mucho más ligero el proceso de clasificación. Entonces, volviendo al tema de las casas, entonces yo, por ejemplo, si tengo casas ubicadas geográficamente, ¿yo cómo las agruparía? Hacia ojo, ¿cómo las agruparía? De pronto, un grupo aquí, los vecinos de acá, los vecinos de acá, los vecinos de acá y los vecinos de acá, y este lo pegamos como allá, ¿cierto? ¿Sí? Saldrían como unos 4 grupos. A ojo, en un problema bidimensional es sencillo para nosotros, ¿sí? Pero póngale otra dimensión, ¿sí? Entonces, esta es la ubicación geográfica. Póngale aquí el sueldo ganado. Ya en 3 dimensiones la cosa se pone más difícil. Y póngale 10 columnas, solo 10, no, póngale 4 columnas nada más, y ya la vaina para nosotros es muy complicada, ¿sí? Entonces, ese es uno de los retos. Acá hablaríamos de que podrían salir 5 si yo determino que esa no pertenece a ninguna de los clústeres anteriores, ¿cierto? Porque lo saqué por distancia, simplemente. Pero otro criterio podría ser basado en el tamaño de las casas, ¿sí?
Entonces el clúster ya es otro, ¿sí? No, estas casas de acá son más pequeñitas, estaban más grandes, esto es bueno, diferente. Entonces, la norma, o sea, la función que uno utilice para determinar cuál es el criterio de agrupamiento esto cambia los resultados radicalmente. Por eso es un problema que es muy complejo. ¿Por qué? Porque es que además usted no conoce cuál es la norma, cuál es la función, o sea, qué es lo que, o sea, el algoritmo debe encontrar eso. Y tú al final tienes que escoger los conjuntos y tratar de entender lo que el algoritmo hizo que resaltara ese grupo, ¿sí? Que lo hiciera más importante. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el agrupamiento y la clasificación, o entre la agrupación y la clasificación? Básicamente, cuando yo uso J48 es porque hay un target, ¿cierto? Hay una variable objetivo que ya está clasificada. Ya nos dice iris setosa, iris versicolor, iris virgínica. Cuando yo hago clustering es porque no tengo esa clasificación, ¿sí? Básicamente esa es la gran diferencia. Y esa diferencia de tener o no tener esa columna es radical, o sea, la tarea cambia totalmente. El número de grupos no los conozco y no conozco el significado de los grupos. O sea, él va a armar un conjunto de grupos y yo tengo después que entender por qué salieron ese número de grupos y tengo que entender además cuál es el significado de cada grupo. Ah, es que este montoncito quedó junto con tal cosa, ¿sí? ¿Con cuál es el grupo? Y esto, la agrupación también recibe el nombre cuando uno habla de aprendizaje de máquina, el machine learning o digamos el área ya propiamente de computación inteligente artificial se llama aprendizaje no supervisado, ¿sí? Porque yo no tengo nada, ¿cierto? Recuerden que las técnicas eran supervisadas y no supervisadas. Y decíamos que el J48 era supervisado. ¿Por qué? Porque él se entrenaba y después sacaba un modelo y ese modelo se usaba para... Aquí no tengo con qué entrenarlo, él no es supervisado, ¿sí? Él simplemente coge esa vaina y entrega un resultado que es lo que representa los grupos y demás. Bueno, los retos más importantes del agrupamiento o de la agrupación son el manejo de datos atípicos o el manejo de outliers, ¿sí? Por ejemplo, esa pepita que nos quedó por aquí en la mitad, eso podría haber sido, como yo dije, empujada hacia el lado allá porque es que estaba mal ubicadita, ¿sí? O lo que hizo fue el algoritmo dijo, no, ese es otro grupo distinto. Entonces, el algoritmo tiene que manejar eso. Eso no es fácil. Manejar datos dinámicos que cambian rápidamente. O sea, si ustedes, por ejemplo, tienen una aplicación que hace la segmentación de, no sé, del tráfico de la red, ¿sí? Que segmenta el tráfico de la red de acuerdo a la hora, de acuerdo a muchas otras cosas. Entonces, el algoritmo tiene que estar leyendo información en línea y armando los grupos y diciendo, no, este grupo tiene tanto ancho de banda, este otro grupo tanto ancho de banda y demás. Pero como esa información va cambiando, entonces muchos algoritmos necesitan que además de procesar outliers, tienen que además manejar datos en forma incremental, o sea, le van llegando para tomar la mejor decisión del servicio, ¿sí? Entonces, eso es otro problema muy importante. Interpretar los resultados, ese es el tema más clave y normalmente le toca a los usuarios o a la persona que está haciendo el proceso de ingeniería de datos. Si por ejemplo nosotros miramos la aplicación de clustering de documentos web que les mostré la otra vez, ¿recuerdan? Que uno consultaba y al consultar los resultados se organizaban en etiquetas, pues ahí ya está el tema de tratar de interpretar los resultados, porque él agarra los conjuntos de resultados y dice, bueno, a este qué etiqueta le ponemos. Entonces hay un proceso de coger los resultados y poner una etiqueta que represente a esos resultados, para que el usuario no tenga que hacer nada más, porque qué tal él tuviera que, si le armaron los grupos pero no le ponen nombres a los grupos, pues entonces lo ponemos a revisar todo igual, ¿cierto? Entonces no estaríamos ganando absolutamente nada. Evaluar los resultados, ¿cómo se evalúan los resultados? Cuando yo tengo las clases reales es fácil, ¿cierto? El J48 llega y me arma un modelo y yo después le digo el modelo aplique a las filas y compare los resultados del verdadero con el que yo digo. Lo que hicimos ahorita en Hueca en este chat. Yo generé para cada instancia el valor que él predijo y lo comparé con el que estaba real. ¿Están iguales? Sí, acierto.
¿Tan diferentes? No. Pero cuando yo no tengo aquí con qué comparar, ¿sí? O sea, ¿qué es lo correcto? Es difícil. O sea, ahí no hay. Entonces hay unas medidas específicas como la entropía, bueno, hay unas medidas internas, como esa, como la entropía, y hay otras medidas externas cuando yo puedo contar con unas respuestas que son las reales, que es comparar lo mismo que en clasificación, el resultado real con el que se esperaba, el resultado real con el que dio el algoritmo. Pero normalmente en la vida real yo no tengo el resultado real. ¿De acuerdo? Entonces, eso también es un problema. Definir el número de grupos. ¿Cuántos grupos armar? Todos estuvimos de acuerdo en que 4 grupos, ¿cierto? Pero cuando ya es un problema de múltiples dimensiones, ¿cuántos grupos armar? Uno no puede saber. Ya clasifíquenme los clientes en 5 grupos, ¿sí? En 6. ¿Pero por qué no en 7? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 2? ¿Sí? Eso es difícil. Entonces, hay algunos algoritmos que tratan de encontrar el mejor valor del número de grupos, ¿sí? Entonces, hay unas técnicas para hacer eso. Definir los atributos que se van a usar. O sea, si yo tengo el problema de clasificación y yo tengo un árbol, ustedes van a mirar y normalmente el árbol no tiene todas las columnas. El árbol usó solamente 2 o 3 columnas. ¿Por qué? Porque él hizo un filtrado de los atributos. Sí, dijo, no, esta columna no sirve para nada. Cuando calculó los índices y halló las reglas, y dijo, no, esta columna no sirve para nada. Por ejemplo, ustedes le quedó una columna que dice el departamento, y el departamento es Cauca, 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 Cauca para todos los resultados. El árbol te va a decir, eso no me da, o sea, el resultado te va a decir, la ganancia de información para la columna es 0. ¿Sí? Porque todos los registros tienen el mismo valor. Entonces, ¿qué pasa? El mismo árbol te quita la columna, no la tiene en cuenta para nada. Cuando estamos hablando de agrupación, también hay que hacer algo similar. ¿De acuerdo? La escalabilidad de los algoritmos en grandes volúmenes de datos. Como les digo, esto es un problema que es complicado. Ahora póngale 20 millones de registros, pues se pone más complicado. Porque el algoritmo tiene que hacer cosas para poder dar una respuesta buena, pero sin tenerse que demorar 20 días. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo se puede hacer eso? Por ejemplo, con muestreos. No tomar los 20 millones de registros, sino sacar muestras aleatorias y con esos armar el clúster. Otra, ¿cómo puede ser? Asegurar que el algoritmo solamente lee la base de datos una vez. Entonces, bueno, ya son 20 millones, pues se sabe que va a leer 20 millones y no va a leer más. Pero si es 20 millones por 20 millones, ya la cosa se complica. ¿Sí? Bueno, esos son algunos de los problemas. Aquí volvemos al tema de los valores atípicos. Uno podría decir que si yo tengo que agrupar esto en 2, pues yo diría 2, pues debiera ser acá y acá, ¿cierto? Pero no, resulta que como son 2, entonces la vaina me queda estos y este que está solo, que es un valor atípico. ¿Sí? Ese es un problema de los valores atípicos. Bueno, el problema formal de la agrupación, no miran esa parte de acá arriba, básicamente es lo siguiente. Yo lo que quiero es encontrar grupos que estén bien apretaditos, ¿sí? O sea, clientes que se parezcan en el mismo segmento, que sean muy parecidos, ¿sí? O sea, todos los clientes que son sensibles a la marca. Entonces, ahí están los 200 clientes, pero esos más es que son calcaditos para la marca, ¿sí? Yo los puedo identificar muy bien. Y que ellos estén separados de los otros grupos lo más posible, ¿sí? Entonces, la característica de estos, con respecto a la característica de estos, es totalmente distinta. Entonces, estos son sensibles a la marca y estos son totalmente insensibles a la marca. Están en polo opuesto. Eso es lo que se busca, ese es el problema de clustering. Armar grupos que se puedan identificar fácilmente, porque son muy cohesivos cada uno de los grupos y muy separados entre cada uno de los grupos. ¿De acuerdo? Esa, digamos, es la meta que se tiene con él. Como dije, hay algunos enfoques o tipos de agrupación. En este caso, lo jerárquico es porque arman una jerarquía de grupos.
Los particionales no arman jerarquía de grupos, sino dicen grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 y ya, pero no están relacionados jerárquicamente. Los que se llaman incrementales o simultáneos, los algoritmos que son incrementales o simultáneos. Los incrementales son aquellos algoritmos que les mandan 100 filas y los agrupan. Les llega una fila más y entonces cogen esa fila más y la procesan y la meten dentro de la estructura que ellos generen. No tienen que volver a procesar las 101 filas. ¿Sí? Hay algoritmos como por ejemplo el Camins, que lo vamos a ver en Hueca, que él le mandaron 1000 filas, él procesó y armó los grupos. ¡Ay! Se nos quedó una fila. ¿Ah, sí? Entonces, arme 1001 filas y mándeselas a Camins para que vuelva a procesar todo. Porque él no es incremental, o sea, él no maneja que yo ya tengo quietico aquí y me llegó una fila más y voy actualizando lo que saca. No, él trabaja con todo, por eso se llama simultáneo. Y los incrementales son aquellos que sí le van mandando de a poquitos y él los va organizando y le llegan otros y los va organizando y los va organizando. ¿De acuerdo? Y los que son con solapamientos y sin solapamientos. ¿Qué quiere decir? Que los grupos pueden compartir o no instancias o tuplas o registros de la base de datos. O sea, la tupla de este registro puede estar 50% en este grupo y 50% en este grupo. O 30% en este grupo, 20% en este grupo y 50% en este grupo. Eso sucede, por ejemplo, con los algoritmos que son fuzzy, por comparar algunos. ¿Sí? Porque normalmente en la lógica fuzzy las cosas no son buenas o malas, ¿sí? Sino que son más o menos buenas o más o menos malas, o mayoritariamente buenas y menos malas. ¿De acuerdo? O sea, el tema no es así simplemente todos aquí o todos allá. Entonces pueden darse solapamientos, datos o registros que pertenecen a distintos grupos. Como les decía, hay bastantes enfoques o técnicas de agrupación. El jerárquico y el particional, los que vamos a ver. Hay otros basados en densidad, basados en grilla, basados en modelos, basados en restricciones conceptuales y pues todos los problemas que relacionamos con grandes volúmenes de datos. Vamos entonces a mirar lo que es la distancia como un concepto fundamental antes de entrar a cada uno de esos algoritmos. ¿Sí? La distancia es simplemente lo que hace es medir qué tan separados estamos uno de otro. Un registro del otro registro. ¿Sí? Una tupla de la otra tupla. Y eso ya lo vimos, lo usamos en KNN, ¿cierto? Calculábamos la distancia. ¿Sí? Lo que pasa es que la distancia que usamos ahí, ¿cuál fue? Euclidiana. ¿Cuáles podemos usar? Muchísimas otras. ¿Sí? No solamente la euclidiana. Podemos utilizar, por ejemplo, la que le llaman enlace simple. ¿Sí? El enlace simple es la menor distancia entre dos grupos. ¿Sí? Entonces, si yo tomo, por ejemplo, estos dos grupos, ya tengo armados dos grupos, y yo digo, ¿cuál es la distancia entre esos dos grupos? En este caso sería la distancia entre estos dos puntos, que son los más cercanos, ¿cierto? ¿De acuerdo? Hay otra que es la que se llama la distancia de enlace completo, o sea, es distancia euclidiana, por ejemplo, en este caso, pero es la de los dos puntos más cercanos. Cuando hablo de enlace completo, es la mayor distancia entre dos grupos. Entonces, ¿cuál sería la mayor distancia? De pronto, entre este punto y este punto. ¿Sí? Esa es la mayor distancia. Esta sería la distancia entre esos dos grupos. El enlace promedio es la distancia promedio entre dos grupos, o el promedio entre los puntos. Agrupaciones resultantes con... Bueno, ¿esto qué es? Entonces uno podría decir cuál es el centroide o el centro de masa de esos. Entonces, este punto con asterisco se supone que es el centroide, o sea, más o menos la posición centro de los cuatro, más o menos la posición centro de los tres, y este de aquí hasta aquí sería la distancia promedio. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Ese tipo de distancias te va a generar distintos grupos. Fíjense que este grupo es como más redondito. Este grupo de pronto es más ovaladito. ¿Sí? Entonces, eso te genera, por ejemplo, el enlace simple te genera formas esféricas. El enlace completo te genera formas que son más estiradas, más alongadas. El enlace promedio te genera, además de que sean formas esféricas, además que
que todos tengan como la misma, o sea, estén como más compactos, más cerca hacia la media, ¿sí? O sea, con menos variabilidad, o con la misma variabilidad de todos los sectores. ¿De acuerdo? Entonces hay muchas formas de aplicar distancia. Estas tres son las que son más aplicadas para los algoritmos de agrupamiento jerárquico o la agrupación jerárquica. La agrupación jerárquica se divide en dos: los algoritmos aglomerativos y los algoritmos divisivos. Los algoritmos aglomerativos, ¿qué hacen? Tengo 5 filas, ¿cierto? Entonces las 5 filas se miran como si fueran un clúster separado, o sea, cada uno es un clúster, 5 clústeres. Y después empieza a mirar cuáles son los que están más cerca. Ah, no, la primera y la tercera. Entonces ellos se unen en un clúster. Entonces ya no quedaron 5 clústeres, sino 4, ¿cierto? Ellas 2 y las otras 3. Después, ¿cuáles están más cerca? Ah, no, la 4 y la 5. Entonces se unieron en un clúster. Y entonces así hasta que se armando un árbol. Ese arbolito se llama histograma. Ahorita lo ven. Y los divisivos son lo contrario. Son 5 filas, entonces yo digo, las 5 filas están en, todas son un clúster, 5. Ahora apartamos. ¿Cuáles son las dos más grandes? Entonces se abre. Este se abre y y se van abriendo hasta que van llegando. Entonces la forma de la construcción, si se construye de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, simplemente. Bueno, las medidas que les dije, ¿cierto? Hay otras medidas, pero aquí está el dendrograma, ¿cierto? El dendrograma es esto. Yo tengo estos son las tuplas, y lo primero que sucedió acá es que aquí hay 2 tuplas, no se alcanzan a ver bien, pero estas 2 tuplas se unen y ya quedaron en un clúster, ¿cierto? Después, las que están más cercanas son estas 2, entonces se unen y quedan en otro clúster. Después, las que son más cercanas son estas 2, se unen en otro clúster. Después, las que son más cercanas son estas 2. Entonces, este grupo con esta que está solita, entonces se unen. Después, el que está más cercano, entonces son este grupo con esta que está solita, se unen. Después, este grupo, aquí ya son 3 con esta. Y así sucesivamente hasta que llega aquí a la raíz. Entonces, si uno dice, no, cortemos por acá, saldrían 1, 2, 3 grupos. ¿Sí? O no, cortemos por acá, entonces salen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Las hojas, lo que está aquí, ya son es como tal las tuplas, las agrupaciones individuales, o las tuplas o los registros de datos individuales. Y la raíz, o sea, la parte de acá es la agrupación máxima, donde están todos, ¿cierto? Miren, aquí está paso a paso cómo hacer la agrupación de estos 5 objetos. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los que están más cerca? Entonces, no, resulta que A y B y C y D están a la misma distancia. Entonces, ellos dos son un grupito ya, ¿cierto? Después, ¿quién sigue? No, ¿quién está más cerca? Ah, no, el que está más cerca es este. Entonces, estos dos se unen con este. Pero es como si este huequito estuviera aquí todavía, ¿cierto? Ese es el nivel anterior. Pero bueno, aquí ya quedaron estas. Después, ¿qué sigue? Ah, no, los que están más cerca, esta todavía está aquí, todavía está muy lejos. Entonces se unen estos, ¿no? Sea este, ¿cierto? Ese es el nivel siguiente. Y finalmente, pues son estas con esta, que es la que este es el último nivel de la raíz, donde están todos. Aquí están individualmente y se van armando el dendrograma, pues representado de otra forma. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver aquí un ejemplo aglomerativo y aquí hay una parte que es muy importante. Tengo las 5 tuplas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Para calcular, como yo tengo que calcular las distancias de todas contra todas, ¿cierto? Para saber cuál es la menor, entonces construyo esta matriz. A, B, C, D, E contra A, B, C, D, E. Obviamente A con A, 0. Yo con yo no tengo distancia, ¿cierto? Toda la diagonal da 0. La triangular inferior y la triangular superior son iguales, ¿cierto? Porque la distancia de B a A es la misma distancia de A a B. Entonces da 1 y 1, 2 y 2. O sea que uno podría mirar solamente la triangular superior si quiere. Se acabó. Entonces, ¿qué pasa? Estas ya son las distancias, ¿sí? Entre cada uno de los distintos puntos, entre cada una de las distintas tuplas.
que pudo haber sido el resultado de una instancia euclidiana, simplemente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de construir el árbol. ¿Por qué se construye ese árbol? Porque lo que primero hacemos es buscar las que tienen distancia de 1. ¿Cuáles tienen distancia de 1? Esta y esta. ¿Cierto? Estamos mirando, tapen esto, de hecho tapen todo esto. Miren solamente la triangular superior. ¿Cuántos unos hay? Entre A y B y entre D y C, ¿cierto? Una distancia de 1. Entonces, ¿qué pasa? A y B y C y D, distancia de 1. Esto es lo que me está haciendo esta rayita y esta rayita. ¿Sí? O sea, este es el primero y este otro. Listo. ¿Cuál es la siguiente distancia que es menor? La siguiente distancia es 2. ¿Cierto? Distancia de 2. ¿Cuáles son las distancias de 2 que nos quedan ahí? Entre A y C, entre B y C, no más, ¿cierto? Entonces, entre A y C, pero es que A ya estaba agrupado. A ya estaba agrupado. Entonces realmente es este grupito. ¿Sí? Porque A ya pertenece a este grupo. C ya pertenece a este grupo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la distancia que sigue? La distancia que sigue es 3, que son estas dos de acá, entre A y E y entre B y E, ¿cierto? Pero es que A y E y B y E y B ya están en el mismo grupo, ¿cierto? Entonces es esta rayita, ¿cierto? ¿Queda algo más por agrupar? Nada, ya todo quedó agrupado, ¿cierto? Y ahí se nos generó el dendrograma, ¿sí? Eso, digamos, esa es la forma de trabajar de los algoritmos que son aglomerativos. Y bueno, aquí está digamos, el proceso de cómo crear el algoritmo aglomerativo. Si ustedes se dan cuenta, el algoritmo es recursivo, ¿sí? Básicamente, por acá se llama el mismo algoritmo a él mismo, ¿sí? Y es lógico, si es un árbol, esa vaina tiene que haber en alguna parte de ejecución, ¿cierto? Entonces, el algoritmo lo que hace es eso, pero no vamos a entrar en detalles en el algoritmo. Bueno, aquí volvemos a ver el single link, el complete link y el average link. Básicamente, cuando hacemos uso de los tres y lo que se quiere mostrar en esta gráfica es que igual va a salir un dendrograma, ¿sí? Porque los algoritmos lo único que están haciendo es calculando las distancias, no tan facilito como lo hice en el ejemplo, sino una distancia de single línea, o sea, de este grupo, cuál es la menor distancia al otro grupo, ¿sí? Y no tratar simplemente la distancia entre los dos registros separados. Aquí es la mayor distancia entre los grupos y aquí es la distancia promedio. ¿Qué pasa? Si nosotros miramos, el single link da árboles más bajitos, el complete link da árboles más largos, o sea, lo que decíamos, figuras esféricas, figuras más elongadas, y son como el promedio entre los dos, obviamente es el promedio, pero además del promedio, fíjense que se tira a parecer se tira a parecer más al single link, ¿cierto? Son esféricos, la misma forma, tienen más o menos la misma forma, no, fíjense que no unió, bueno, o los unió acá, pero por distancias separadas, ¿sí? Entonces las uniones no son las mismas, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, tiene la ventaja de que además de ser esféricos como son un poco más, todos los grupos son como más concentrados, ¿de acuerdo? O, a uno dependiendo del problema, la figura puede que no sea esférica, pero eso también es complicado de saberlo, ¿sí? O sea, uno espera que queden concentraditos, pero ¿por qué esférica? ¿Sí? No necesariamente tiene que ser esférica. Si ustedes, por ejemplo, ¿qué días veía un algoritmo que toma una foto y calcula las zonas que son como relacionadas? Entonces, por ejemplo, la foto de una casa, ¿sí? Entonces la casa tenía aquí como el techito, una no sé qué, la ventana, y la puerta, ¿sí?
Entonces, pues ahí no hay formas esféricas, ¿cierto? Entonces, no necesariamente, por ejemplo, para el procesamiento de imagen, no necesariamente las figuras tienen que ser esféricas, o los grupos tienen que ser esféricos, porque si fueran esféricos, él diría, ah, no, esta vaina es como lo mismo. Entonces, volvería esto una bolita, ¿sí? Esto una bolita, ¿sí? O elongado, perdón, ¿sí? Entonces, eso depende del área de aplicación. Normalmente, cuando se habla de datos, en bases de datos uno la hace fácil, esférica, ¿sí? Entonces, yo asumo que esa análisis es bolita. Los clientes están más o menos, digamos, en una vecindad, están relacionados bien. Y eso básicamente depende de qué. Nosotros en general, la mayoría de cosas en el mundo, las cosas tienen una forma como fractal, ¿cierto? O sea, si usted mira las ciudades desde gran altura, la vaina todas tienden a parecerse, ¿cierto? Son bolitas que están comunicadas, bolitas comunicadas. Si uno baja un poquitico más, entonces los barrios son barrios que, a pesar de que nosotros, o muchos diseñadores, tratan de hacernos el barrio cuadradito, pues a gran altura se empiezan a ver como bolitas y otra bolita hasta que se pegan y ya volvieron la bolita grande. O las ciudades se vuelven como unos diagonales también, pero todo tiene una misma figura. Entonces la idea es tratar de llevar eso a las bases de datos. Entonces en la base de datos tratar de que nuestros clientes estén todos como pegados hacia el centro. La figura no va a quedar precisamente una esfera, pero sí más o menos va a estar tratando de apuntar a que queden similares. ¿De acuerdo? Bueno, la agrupación particional. Entonces ya hablamos de algoritmos, de unos algoritmos que existen y que son jerárquicos, ¿cierto? Hay otros algoritmos que son particionales. ¿Qué son particionales? Pues que no hacen jerarquías, ¿sí? El otro armado del dendrograma, aquí lo que va a armar es una lista de los grupos, ¿sí? No es jerárquico, crea los grupos en un solo paso y no en varios pasos. Debido a que la salida es un conjunto de grupos, al usuario normalmente tiene que definir previamente el valor de los grupos, cuántos K quiere. Y usualmente trata con conjuntos estáticos, o sea, los datos le llegan completos. Y él los procesa y saca los grupos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a mirar en Weka. Vamos a mirar en Weka el algoritmo, ¿sí? Entonces nosotros ya hemos mirado dentro de los datasets, había uno que se llamaba clustering sencillo, ¿sí? Este algoritmo de clustering, este dataset de clustering sencillo, es un dataset que tiene simplemente 3 atributos, ahí todos aleatorios, y una clase, ¿sí? Pero yo le voy a hacer una cosa, vamos aquí a visualización, y nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que la clase, el atributo F1 contra F2, si ustedes se dan cuenta, ¿cuántas clases hay? 3 clases, ¿cierto? Una verdecita aquí, una azulita acá y una rojita acá, ¿cierto? Están muy bien separados, o sea que este problema sería muy sencillo de resolver, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, acá además tengo la clase, ¿sí? Tengo la clase. Si no tuviera la clase, la cosa no sería tan fácil porque yo vería aquí puros puntos, pero ¿cuáles son cuáles? ¿Cierto? O tendría que encontrar cuál es la relación que existen entre ellos. ¿Qué pasa? Yo voy a correr el algoritmo de clustering. Voy a correr, por ejemplo, simple camins. Lo corro. Y él, como resultado, me dice que me creó 2 clústeres. El clúster 0, en donde quedaron 100 registros, y el clúster 1, en donde quedaron 50. ¿Sí? Si ustedes dan cuenta, este dataset debía tener 3 clústeres, porque lo vimos, ¿cierto? Vamos a ver, vamos adicionalmente a decirle que como sabemos la clase, que compare contra la clase. Lo corremos, y él me dice aquí al final, ups, 33% de error. ¿Sí? ¿Por qué? Porque claro, se está perdiendo toda una clase de 3. Entonces vamos a hacer una cosa, aquí al simple camins, como decimos, tenemos que definirle el número de grupos. 3 grupos, ¿ok? Vamos a correrlo a ver qué nos dice.
todavía tiene un error de 47%, pero comparado con el... Dije 3 grupos. Le fue muy mal. ¿Por qué? Fíjense que clasificó, aquí en la matriz de confusión, clasificó, debieron haber quedado, no sé, 50, 49, 48. Volvamos a correr. Resultado de volverlo a correr, el mismo. ¿Por qué? Porque no cambié la semilla. Aquí tengo que cambiar la semilla. Por ejemplo, 1. Start. Miren el resultado. En esta le fue perfecto. Fíjense que clasificó 50, 50 y 50. Incorrectamente clasificado 0. ¿Sí? Eso es lo que yo les digo de que en los algoritmos, por ejemplo en el cross validation, los resultados no siempre le dan igual. ¿Por qué? Porque la semilla que nosotros estamos tomando puede ser variable. Recuerdan que lo hablamos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces la semilla básicamente es, él aleatoriamente selecciona 3 registros como los registros centro de los datos y empieza a irlos mejorando. Cuando le colocamos la semilla 10, la que venía por defecto, el man fue de malas y cayó en unos lugares en donde le fue mal. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, este es el algoritmo de clustering más sencillo que hay, que es el K-means. Y este es el que vamos a implementar y lo vamos a ver bien cómo se desarrolla y qué significa y porque hay que normalizar los datos y todo el cuento. Volvemos acá. Entonces, dentro de los algoritmos particionales hay muchos algoritmos. ¿Sí? O sea, esta área, o en general clustering, es un área muy prolífica en algoritmos, porque es un área que no está, o sea, nadie ha dicho la última palabra. Bueno, en general en todas, pero en clustering por su problema tan complicado. Entonces, toda la gente está tratando de proponer nuevos algoritmos que sean mejores que los anteriores. Voy a nombrar aquí algunos, pero nos vamos a detener en el K-means, ¿de acuerdo? El error cuadrado es como la base del K-means y del K-medois también. Hay una versión basada en los vecinos más cercanos que se puede utilizar para hacer clustering, ¿cierto? El mismo KNN que utilizamos, pero hay que hacerle unas variaciones. Bueno, ¿qué es lo que se busca cuando se habla de minimizar el error cuadrado? Lo que se busca es básicamente que la distancia que existe entre cada uno de los objetos y el centro que los representa sea la mínima. O sea, hacer clústeres que sean compactos. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo un conjunto de puntos acá y tengo otro conjunto de puntos por acá, entonces el que lo representa, digamos, es este punto. ¿Sí? Lo que buscamos es que la distancia, esta distancia, sea la menor posible. ¿Sí? Con respecto, por ejemplo, acá a otro punto, pues entonces la distancia de esto es la más pequeña, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para esos puntos yo puedo haber dicho que el que lo representaba era este y este, ¿sí? Pero ¿cuánto es la distancia? La distancia de este, en lugar de ser este punto, pues esta distancia va a ser más larga, ¿cierto? Y obviamente este no es el que representa a estos grupos, el que los representa es este, ¿de acuerdo? Entonces lo que se busca en los algoritmos es eso, disminuir la distancia. Entonces, esta distancia más esta distancia es lo que se llama el error cuadrado, minimizar el error cuadrado. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Ok? Ahora, este es el algoritmo de error cuadrado, no lo voy a detallar porque el de K-means nos puede decir más cosas. ¿Sí? El algoritmo de K-means hace lo siguiente. Miren, yo parto de que tengo en el espacio un conjunto de tuplas. Ojo, mire, yo tengo aquí un conjunto de puntos. Entonces, de entrada, ¿cuántos grupos tendríamos? 3. K igual a 3, ¿no? Tan piquines, lo sabemos porque abajo lo sacamos, ¿cierto? Listo, 3. ¿Dónde deberían quedar los centros? Pues yo diría que por aquí, por aquí, por aquí. Pero el algoritmo no hace eso. El algoritmo dice, no, escoja 3 centros al azar. ¿Sí? Entonces él puede escoger este,
puedes coger este y puedes coger este. ¿Sí? Entonces ustedes dicen, ¿de ahí cómo llega al otro? O sea, ¿cómo llega a este a pasarse allá? Fácil, porque el primero arranca diciendo escoja 3 centros aleatorios. Y después empieza a hacer una competencia. Entonces llega y dice, bueno, ¿quién es el ganador de este? Pues este man, ¿cierto? Por distancia, mire, ¿quién le gana? Este no le alcanza a ganar, ¿cierto? Entonces no, este es del 1, este también 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 es del 1, y ya estos dos de pronto los ganan, ¿cierto? Entonces, todos esos que marqué allá son del 1, pero obviamente estos son, este es del 2, este es del 2, este es del 2, este es del 2, pero este también es del 1 y este también es del 1, o sea, esta zona de acá arriba es del 1, esta zona de aquí es del 2 y obviamente toda esta zona es del 3, ¿cierto? ¿Listo? Entonces ahora dice, bueno, recalculemos centros, porque ya donde están ya no son, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Este centro, como es todo este datos y estos datos, el centro se va a desplazar y ya no va a ser este registro, sino va a ser un registro como por acá. Y este ya no va a ser este punto, sino que va a ser un punto como por acá. Y este ya no va a ser este punto, sino va a ser un punto como por, me quedaron estos de acá, como por acá. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, otra vez, hermanito, usted ya obviamente aquí a ojo, ya nos damos cuenta que todos estos son de él, ¿cierto? Este, obviamente, todos estos son de él, y este, obviamente, todos estos son de él. Recalcule centros. No, el centro ya es por acá. No, el centro ya es por acá. No, el centro ya es por acá. ¿Sí? Vuelve y recalcule. No, igual. Pare. Listo, ganó. Ya, esa es la respuesta. Eso es lo que hace el algoritmo Canvas. ¿Sencillo? Sencillo. ¿Sí? Y esa vaina es mágico. O sea, es mágico en el sentido de que, a pesar de que no necesariamente la configuración inicial de los puntos sea la mejor, él encuentra el mejor con esa configuración inicial. ¿Sí? Él no te va a encontrar la solución óptima, ¿sí? No te la encuentra, pero te encuentra desde donde partiste la más óptima que se pueda. ¿Sí? Si tú partiste con los puntos muy mal, definitivamente muy mal, pues no te va a encontrar la solución óptima. Pero por ejemplo en casos como estos, que están bien separadas con las cositas, esa vaina muchas veces se encuentra la solución. Bueno, entonces se selecciona al azar los K-centros. Yo digo, K3 selecciona al azar, ¡pum! Cogió 3 centros. En iteraciones sucesivas, que fue lo que yo hice, ¿qué hice? Los ítems se mueven entre las agrupaciones, o sea, cada punto de pronto, no, ahorita es del 1, pero después es del 2, y se van acomodando, ¿cierto? Y se recalcula el centro y se van colocando. Con este método se obtiene un alto grado de similitud entre los elementos de una misma agrupación, o sea, este señor que representa a todos estos, ¿sí? Es, digamos, es muy, o sea, todos los que quedan en ese grupo son muy similares, ¿sí? Por el aspecto que los hayan seleccionado, pues son muy similares. Usa medidas de similitud o de distancia, por ejemplo la distancia euclidiana, y dada una agrupación, la medida de la agrupación es el centroide, o sea el centro de masa, que está en la mitad, en el puro centro de todo. ¿Sí? No garantiza encontrar la mejor solución, la global, la toda, la que es mejor, pero sí normalmente encuentra la mejor solución dependiendo de donde se arrancó o lo que llaman mínimo local. ¿De acuerdo? El algoritmo es este. Los 3 pasos que les dije. El primero, seleccionar centros en forma aleatoria. ¿Sí? Repetir hasta que no hayan cambios. Puede ser. ¿Sí? ¿Cuándo no habían cambios? Cuando yo ya miré que todos estos quedaban en el 1, todos estos quedaban en el 3 y todos estos quedaban en el 2. Y en la siguiente iteración quedaba igual. Estos en el 1 no se movió ninguno, estos en el 3, en el 2 no se movió ninguno, y estos en el 3 no se movió ninguno. Si nadie se movió, ya estamos en el centro. ¿Sí? Ya estamos en la solución. Entonces, ese es el repita hasta.
¿Qué hace? Asigne cada elemento, cada fila, al clúster que esté más cercano. ¿Sí? Era lo que yo decía. Este punto está más cerca a este punto, o a este, o a este. Entonces ya defino aquí qué grupo queda. Y después calcule la media de cada clúster, o el centro de masa, que era la X que hicimos por acá. Y eso se repite. ¿Listo? ¿Qué recibe el algoritmo? Recibe los datos, las tuplas, ¿sí? La vista binable. Recibe una matriz de adyacencia, aunque esa no es totalmente necesaria. Esta matriz de adyacencia es para saber qué tan cerca están, ¿sí? Eso se puede ir calculando acá. Yo, la tupla, le pregunto contra el primer centroide, ¿a cuánto estamos? A tanto. Contra el segundo, ¿a cuánto estamos? A tanto. Contra el tercero, ¿a cuánto estamos? A tanto. Y escojo la menor. Entonces, no, estoy más cerca del clúster 3, listo. ¿Sí? Y finalmente el número de capas. ¿Cuántos grupos quiero armar? Eso sí es obligatorio. El resultado es los 3 centroides que se generaron, o los 4, o los K centroides que se generaron. ¿De acuerdo? Bueno, aquí vamos a ver otro ejemplo, como el que pinté en el tablero, pero con datos un poquito más organizados. ¿Sí? Entonces tengo estos datos. Son en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tuplas. Miren, el 1, 3. 1, 3 es este punto. El 3, 3. 3 es este punto. Y así están dibujados. La distancia que vamos a utilizar es euclidiana. ¿Sí? Entonces, primer paso, tirar aleatoriamente K centros. En este caso vamos a tomar K2. ¿Sí? Y en este caso los centroides que se tomaron fue 1, 1 y 2, 1. Entonces cayeron aquí pegaditos. No ya, ¿cómo encontrarlos? No encuentro. ¿Sí? Listo, ya quedaron esos dos. Segundo paso, dice, defina la membresía de los puntos en los centroides. O sea, los puntos a qué clúster pertenecen. A simple ojo, para no hacer los cálculos, pues todos estos puntos están más cerca a este, ¿sí o no? A ojo sale. A esta distancia de acá, fijo es más corta que esta distancia de acá. Y estos puntos de acá, pues fijo están más cerca de este que de este. Entonces, este es el primer clúster y este es el segundo clúster. ¿De acuerdo? Después, tercer paso, recalcule los centros, ¿cierto? Tercer paso, recalcule los centros. Recalculo los centros. ¿Cuál es el centro del 1, 1, 1, 2 y 1, 3? Pues la mitad, ¿sí o no? Eso es fácil, a ojo se saca. Y a ojo se saca que el centro de estos ahora es este, ¿cierto? Básicamente ¿cómo se llama? El óvalo nos da más o menos la posición del centro. ¿Listo? Lo podemos hacer a mano, ¿de acuerdo? Listo, ya nos calculó eso. Ahora, ¿qué hay que hacer? Se repiten el paso 2 y 3, ¿no? Paso 2 otra vez. Bueno, ahí están. Además, se calcula, por ejemplo, el error cuadrado medio, ¿cierto? Que es todas las distancias al cuadrado acumuladas. Entonces, ¿cuánto es la distancia de aquí a aquí? 1 al cuadrado da 1. ¿Cuánto es la distancia de aquí a aquí? 1 al cuadrado da 1. ¿Cuál es la distancia del punto 1, 2 al punto 1, 2? 0, ¿cierto? Porque ahí hay 3 puntos, ¿no? 1, 2, 3. Lo que pasa es que casó que era el centroide. 0 al cuadrado, 0. Entonces, esos son estos valores que están acá. Los 0 al cuadrado, los 1 al cuadrado y demás. Entonces, esos son los valores que se fueron calculando en cada una de las limitaciones. ¿De acuerdo? Bueno. Listo. Ahora ya tenemos el resultado anterior, que era centroide acá junto con el punto y centroide acá. Repetimos el paso 2, que es calcular membresías. ¿Dónde está cada punto? ¿A qué centroide pertenece cada punto? Entonces, ¿el resultado cuál es? El resultado es así, ¿cierto? Obviamente, esta distancia del 1, 2 al 2, 1 es mucho menor que la distancia de este centroide 3.6, 2,4 al 2, 1, ¿cierto? Es más, esta distancia aquí abajo, ¿no me alcanza? Aquí sí, ¿de acuerdo? Entonces, ya quedaron así.
Ahora, ¿qué hacemos? Paso 3. Recalcular centros. Listo, recalculo centros. El centro es de este, bajó un poquito, obviamente, ¿por qué? Porque este estaba aquí en línea, pero le llegó este, pues entonces le empujo un poquito hacia el centro, ¿cierto? El centro de este, como ya se fue el que estaba de acá, pues el centro de corre un poquitito más para allá, hacia el centro de esta esferita, ¿cierto? Y si queremos, volvemos a calcular el SSE para saber que SSE ha mejorado o no, ¿de acuerdo? Siguiente paso, ya están ahí, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Calcular membresías, ¿cierto? El resultado es el mismo, no hay cambios, o sea, ya está la solución que se puede llegar a resolver. Recalculo centroides, no hay cambios, o sea, él queda ahí mismo, entonces se terminó y ya puedo sacar el valor del SSE como que es SI25, que eso es uno de los resultados que muestra el camino ahí. Y bueno, y adicionalmente una medida que se llama la relación entre la distancia de los clústeres contra la distancia interna de los clústeres. Esto es un criterio para poder definir, por ejemplo, si una respuesta de 2 clústeres o de 3 clústeres puede ser mejor. ¿De acuerdo? Entonces, en últimas acá, llegamos al proceso que queríamos. El Camins nos organizó los datos como lo necesitamos. Bueno, así como nosotros podemos utilizar los algoritmos genéticos, y lo están haciendo, para calcular los pesos del algoritmo KNN, nosotros podemos utilizar algoritmos genéticos para hacer clustering. ¿De acuerdo? Por ejemplo, miren, una forma más fácil que la que está planteada ahí. Imagínense que ya sabemos que el Camins encuentra el local, el mejor punto que optimiza partiendo de donde arranca, ¿cierto? Yo podría hacer un algoritmo genético que lanzara varias soluciones, ¿cierto? Varias soluciones iniciales. Una solución inicial, calculen el camino. Otra solución inicial, calculen el camino. Otra solución inicial, calculen el camino. Otra solución inicial, calculen el camino. Y la que tenga mejor SSE, por ejemplo, o la mejor relación de compactitud, de que los clústeres sean compactos y que estén separados unos del otro, uno podría decir, esa es la mejor solución de todas las que generó el algoritmo genético, ¿cierto? Entonces uno podría generar un algoritmo genético que se fuera mejorando y fuera encontrando la mejor solución de todas las posibles que hayan hecho caminos, ¿de acuerdo? Eso puede ser eso. Entonces uno puede hacer eso, uno puede hacer algoritmos genéticos para que además hagan eso y además, por ejemplo, encuentre cuáles son los atributos que son apropiados. Porque, por ejemplo, Camins no se preocupa de los atributos. Él calcula la distancia teniendo en cuenta que todos los atributos valen lo mismo. Igual que el KNN cuando lo vimos por primera vez. Todas las columnas pesan lo mismo. Ustedes están haciendo un algoritmo genético para encontrar los pesos de las columnas, ¿cierto? Pero entonces acá, en el KNN, él piensa que todo vale igual. Bueno, como acá me duerme, no voy a explicar en detalle esto. Dejemos más bien por ahí.